Cerramos esta tarde con la ponencia de Raúl. Raúl Tinajero nació en Corral de Almaguer, provincia de Toledo. Estudió en el Seminario Menor de Toledo. Hizo el bachillerato en Teología en el Instituto Teológico de San Ildefonso de Toledo, la licenciatura en el mismo centro, licenciatura en Teología Fundamental. Se ordenó de sacerdote en el año 98, luego es joven, va con la línea del curso. Ha participado y tiene una implicación pastoral, especialmente en tareas alrededor de la delegación pastoral de Pastoral Juvenil, subdelegado, delegado, miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. Ha estado adscrito a diversos sitios, diversas parroquias. En la actualidad, desde el año 2014, es director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. No les digo nada, la actividad frenética que lleva en torno al sínodo que se celebrará el próximo mes. Lo vivimos todos los que tenemos los departamentos al lado de él, porque remueve toda la planta cuarta de la Conferencia Episcopal. Otras actividades pastorales, bueno, aquí en esta casa también tiene una iniciativa en torno a músicos jóvenes cristianos que ya llevan varios años reuniéndose, ya digo, en esta casa, la Fundación. También es responsable de la organización de la Semana de Cine Espiritual en Toledo y diversos encuentros que dan cauce a ese compromiso con los jóvenes. Yo creo que es un hombre convencido de la causa de los jóvenes, de su situación. Es una persona, como acabo de decirle, bien optimista respecto y esperanzador de que el compromiso de los jóvenes va a ser y es fundamental en la Iglesia. Junto al principio de organizar este curso fue el alma mater de poder plantear líneas de trabajo que veíamos entre los dos que podrían estar y formar parte del guión de este curso. Todo curso tiene una línea conductora. En este caso, él se ha apoyado también en un equipo de gente que trabajan en la pastoral y coordinan todo esto desde la conferencia y otras instancias. Por tanto, yo le agradezco esta ayuda en un tema donde yo creía que debía apoyarme también en especialistas, en gente que está en este campo. La pastoral social es de todos, es para todos, debe ser para todos, pero necesita en este caso concreto también unos acentos que yo creo que por lo menos lo hemos tratado de poner sobre la mesa. Pues bien, nos va a aportar Raúl Tinajero esa visión de fondo de lo que puede significar una iglesia joven que también mira hacia afuera. Bueno, pues muchas gracias. ¿Está entendido esto? Sí, se oye. Se oye, ¿verdad? Muchas gracias a Fernando, por supuesto, por invitarme en su día a colaborar y no solamente a participar concretamente con esta charla, esta ponencia, sino un poco a colaborar en enmarcar un poco este curso, ¿no? Él lo decía con gente como Jesús Rojano, Alicia y algunos más, alguno está por aquí también. Formamos parte de un equipo que se llama DPJ, Diálogos de Pastoral con Jóvenes, donde hacemos y trabajamos a nivel de reflexión, ¿no?, sobre distintas cuestiones que atañen a los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues era una manera también de que esas reflexiones pudiéramos compartirlas con los que participan en este encuentro, ¿no? Daros las gracias a todos, porque, a ver, yo estoy como uno más durante todo el día y sé lo que llegar a las 6:30 de la tarde
después de habernos, como dicen en mi pueblo, apretado las charlas que llevamos, y que estéis aquí todavía para escuchar otra que se avecina bastante intensa. Entonces, yo intentaré hacerlo lo más ameno que pueda, pero va a ser complicado porque el tema también necesita su seriedad y su espacio, ¿no? Pero sí que os agradezco un montón que estéis aquí y que, bueno, voy a intentar compartir con vosotros pues esta inquietud, ¿no? Este deseo de que la Iglesia joven, que ahora diré por qué digo así o la nombro así, porque fue cosa de los propios jóvenes en el presínodo, aunque siempre lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero ellos siempre hablaban de la Iglesia joven, también quiere mirar hacia afuera. Y fijaros, yo quiero empezar diciendo un poco por romper así el hielo, ¿no? Que si el señor Anleo hubiera escuchado todo lo que hoy hemos trabajado, yo creo que se iría con una actitud un poquito más de esperanza, aunque fuera pequeña, un poquito. Aunque fuera ese taxi que nos decía Mario, que yo me apunto al taxi, lo sabes perfectamente, hay unos cuantos taxis por ahí que son un poco locos, pero que apuestan por llevar esos taxis y montar todo el que entra en el taxi. Y yo creo que por lo menos esa esperanza la hemos visto hoy, reflejado sobre todo en esa mesa redonda que hemos tenido y en lo que nos hablaba Alicia y también el enfoque que nos daba Jesús de los jóvenes de hoy. Es decir, yo creo que tenemos que tener esa esperanza y esa alegría. A nosotros nos toca eso. Yo trato de vivirlo así, si no, no estaría en la tarea que estoy, ni estaría desempeñando la tarea que trato de llevar o que se me ha encomendado en la Iglesia con los jóvenes. Ser optimista para mí es un criterio de santidad. Y yo trato de vivirlo así. Ya me gustaría, ¿no?, llegar a santo, pero creo que es un criterio de santidad. Y yo trato de vivirlo y llevarlo hacia adelante en la ilusión que trato de poner en aquello que se me encomienda. En concreto, el tema de los jóvenes, donde llevo muchos años, pues sí, pero trato de vivirlo así, ¿no? Y de intentar de comunicarlo, transmitirlo y darnos cuenta que podemos apostar, aún sabiendo que está difícil, que las dificultades son muchas, pero que merece la pena intentarlo. Por otro lado, decir, qué bien que hay aquí millennials, ya lo hemos visto, unos cuantos, luego los demás somos millennials al cuadrado ya, incluso alguno al cubo, pero bueno, yo creo que es importante que entre todos tengamos ese deseo, esa ilusión de ponernos manos a la obra, porque esto es tarea de todos. Esta tarea, sobre todo, de acercar la doctrina social de la Iglesia, en este caso, a los jóvenes. Fijaros, quiero empezar con unas palabras del presínodo que hacen referencia un poco al título de la ponencia. La Iglesia joven también mira hacia afuera. Los jóvenes tenemos una pasión por la política, la vida civil y las actividades humanitarias. Como católicos queremos actuar en la esfera pública para mejorar toda la sociedad. En todos estos aspectos de la vida de la Iglesia, los jóvenes deseamos ser acompañados y tomados en cuenta como miembros plenamente responsables de la misma. Como yo he querido comenzar esta intervención destacando este número 12 del documento final del presínodo, celebrado en Roma en marzo del 2018, nos hacía referencia Rosano Sala en la primera conferencia. Este encuentro reunió junto al Papa a 300 jóvenes, representantes de muchas realidades de pastoral juvenil del mundo. El Santo Padre quería escuchar, lo hemos oído ya en estos días, escuchar sin filtros a los jóvenes, hablando sobre sus vidas, esperanzas, sueños y problemas. La reunión no defraudó. Los jóvenes supieron exponer con gran libertad sus inquietudes. Yo tuve la suerte de poder participar en aquella reunión donde estábamos 30 adultos, prácticamente, y fui testigo del ambiente de comunión y de libertad que se vivió. Fue un momento muy especial. Un dato que avala la importancia de este encuentro es el hecho de que muchos de los argumentos escritos en el documento conclusivo forman parte del Instrumentum Laboris para el Sínodo. Pude percibir en aquella reunión que entre los jóvenes allí presentes había un gran deseo de ser protagonistas en la construcción de una sociedad mejor. Los jóvenes quieren ser parte activa en los cambios necesarios de hoy y como jóvenes católicos piden que la Iglesia les acompañe en su formación y les ayude a asumir su corresponsabilidad en las tareas propias de su ser Iglesia. El texto con el que he comenzado esta charla refleja ese deseo. Por ese motivo he puesto, como digo, este título a mi intervención. La Iglesia joven también mira hacia afuera. El marco donde me sitúo está dibujado por la vida política, la vida civil, las actividades humanitarias, el compromiso social, la vida pública. Todas estas referencias recuerdan, como no, a la doctrina social de la Iglesia. Y nos podemos preguntar, ¿qué relación tiene la doctrina social de la Iglesia con la pastoral juvenil? Es más, podemos preguntarnos, ¿ha calado la doctrina social
de la Iglesia en la pastoral juvenil? Si trabajáis con jóvenes, no sé qué contestaríais a esta pregunta, si os la hicieran. Yo no quiero contentar los oídos de los que estamos aquí. Quiero ser sincero y por eso digo que desde mi punto de vista, en general, la doctrina social de la Iglesia no ha calado en la pastoral juvenil. Quizá pueda sonar muy contundente lo que acabo de decir, pero creo que es la realidad. La realidad de la doctrina social de la Iglesia está fuera del alcance de los jóvenes y no cala en los procesos pastorales que proponemos. Yo sé que esto es contundente y fuerte, evidentemente cada uno lo vive desde su perspectiva y desde su particularidad. Yo tengo que hablar en general y de la inmensa mayoría, de la inmensa realidad de la pastoral juvenil. La dificultad no es solo eclesial, ni siquiera pastoral, ni siquiera de la propuesta en sí de la doctrina social de la Iglesia, sino que es también cultural. El ambiente sociocultural en el que vivimos todos, no solo las jóvenes generaciones, nos invita a mirar a los otros, no nos invita a mirar a los otros, ni nos invita a salir hacia los demás, sino que propone sobre todo mirar lo propio y centrarnos en el mayor bienestar particular. Pero no se trata de estar ahora con lamentos, sino que queremos buscar los motivos de esta lejanía y ofrecer propuestas en lo que nos toca a nosotros, buscar esos medios para responder a esta inquietud que sigue estando ahí en los jóvenes de mirar hacia afuera, de implicarse en la sociedad de hoy, aunque a veces no se les note, y de ser capaces desde las distintas realidades eclesiales de crear los cauces oportunos y las propuestas adecuadas con una comunicación y un lenguaje más cercano a ellos para que valoren la importancia de la doctrina social, se introduzcan en sus procesos y se sientan llamados a formarse e implicarse en la acción social desde la fe. La doctrina social de la Iglesia se presenta como una alternativa contracultural. Sin apartarnos del punto de vista cultural, debemos reconocer que todo lo que suena a doctrina no cala, no solo en los jóvenes, sino en la sociedad general. Esto no es un problema de la doctrina social. Hoy cualquier pretensión doctrinal es vista como una intromisión, una imposición a la propia libertad y, en consecuencia, genera rechazo. Para muchas personas la Iglesia tiene demasiadas doctrinas, incluso, nos dicen. Lo que nos dedicamos a la pastoral con jóvenes, vemos las dificultades que tienen los jóvenes generaciones en adentrarse en la esencia de lo que es la Iglesia, en el Evangelio y en descubrir cómo llevarlo a cabo en su propia vida. Pero las dificultades no son solo culturales. También descubrimos dificultades en la propia Iglesia, es decir, en el mediador, sea bien la comunidad cristiana o sea el propio educador. Creo que no es arriesgado decir que no hemos sido capaces de mostrar y transmitir a los jóvenes que la doctrina social es de urgente importancia porque aplica la fe a la vida de cada día. Cuando la fe es aplicable, desaparecen muchos de los prejuicios porque vemos una fe que se vive, que se implica. Es más, los jóvenes, cuando se les muestra que la fe se aplica en la realidad que están viviendo, les es más fácil comprenderla. Quizá tampoco hemos acertado con los procesos de formación. En la mayoría de los procesos formativos que se ofrecen en movimientos, congregaciones, diócesis, se hace referencia en algunas cuestiones a la doctrina social de la Iglesia, pero hemos de reconocer que de manera general y se pasa por alto. Parece como si la doctrina social de la Iglesia fuera un tema más. Y no es así. La doctrina social de la Iglesia es sobre todo una propuesta, una experiencia vital y no un cúmulo de argumentos por importantes que estos sean. Y es que la vida cristiana sobre todo es una experiencia, una manera de estar en el mundo. Esto no hemos sabido a lo mejor transmitirlo de verdad o claramente. Todo aquello que se presenta como experiencia, como testimonio vital, llama la atención de los jóvenes. Cuando los programas o procesos de crecimiento en la fe van acompañados de un compromiso y de acción social, sí que llega a los jóvenes y plantea esas preguntas que buscan respuestas. Aquellos jóvenes que han seguido procesos de formación y han adquirido un acercamiento real a lo que supone la doctrina social de la Iglesia y han visto la urgencia y la necesidad de aplicarla en su propia realidad y desde ahí contribuir en la necesidad de construir un mundo mejor, son aquellos que verdaderamente nos pueden dar testimonio de ello. Pero no son tantos. La realidad es que no son tantos. Y eso nos tiene que, de alguna manera, sentirnos, en plan, ponernos una actitud de reflexión y buscar al menos algunos modos de llegar. Un intento de los que ha habido últimamente, lo ha enseñado antes Julio cuando hablaba, era el DOCAT. Sabéis que el DOCAT salió
como una iniciativa, se entregó en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y salió como una iniciativa para intentar acercar la doctrina social a los jóvenes, en un lenguaje más cercano, con un método que ya se había utilizado con el Yucat, y que, bueno, pues lo curioso es que después de varios años, estamos hablando ya 3 o 4 años, no ha llegado a calar el DOCAT. En cambio, el Yucat sí que hay un montón de referencias en muchísimos proyectos, iniciativas y propuestas. En cambio, del DOCAT, casi nada. Y es algo que se ha hecho un esfuerzo, la Iglesia ha hecho un esfuerzo en hacer esa propuesta, ¿no? Ha habido iniciativas, pero no ha llegado a calar. Y esto, evidentemente, es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que darnos cuenta de por qué. ¿Qué tentaciones encontramos hoy en la pastoral juvenil que hacen que a lo mejor también nos hagan un poco confundir a la hora de acercarnos a la doctrina social de la Iglesia? Permitidme que lea algunos párrafos del punto 3 de nuevo del documento presinodal. Dicen así: vislumbramos mejores oportunidades en una sociedad que es coherente y que confía en nosotros. Buscamos ser escuchados y no ser meros espectadores en la sociedad, sino participantes activos. Buscamos una Iglesia que nos ayude a encontrar nuestra vocación en todos sus sentidos. Los jóvenes desean afirmar la dignidad inherente al trabajo. A veces terminamos abandonando nuestros sueños. Tenemos demasiado miedo y algunos de nosotros hemos dejado de soñar. En ocasiones ni siquiera tenemos la oportunidad para seguir soñando. Por esta razón buscamos comprometernos y afrontar la problemática de la justicia social en nuestro tiempo. Buscamos la oportunidad de trabajar por construir un mundo mejor. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia es una herramienta particularmente informativa para los jóvenes católicos, quienes también quieren seguir esta vocación. Queremos un mundo de paz, que armonice una ecología integral con una economía global sustentable. Lo que es importante destacar es que, más allá del contexto, todos comparten el mismo deseo innato por los altos ideales: paz, amor, confianza, equidad, libertad y justicia. Los jóvenes sueñan con una vida mejor, pero muchos se ven forzados a emigrar para encontrar una mejor situación económica y ambiental. En muchos lugares existe una gran brecha entre los deseos de los jóvenes y su capacidad de tomar decisiones a largo plazo. Esto que acabo de leer es del documento final del presínodo. Esto es de los jóvenes que estuvieron allí reunidos, y que nos pone un poco ante la situación. Después de leer estos párrafos, como digo, me pregunto si realmente escuchamos estas demandas de los jóvenes, si tenemos algo coherente que ofrecer. ¿Qué pastoral juvenil estamos ofreciendo? Creo que a veces en la pastoral juvenil nos vemos tentados, es una tentación lo que voy a hablar ahora, por dos situaciones que marcan nuestros proyectos y procesos, y con ellos marcan a nuestros jóvenes y también su implicación en la realidad social. Una de esas tentaciones podemos denominar que es una pastoral juvenil gnóstica. En esta propuesta nos quedamos en lo meramente espiritual, adquirir vivencias personales donde prime la pastoral, como yo le digo, de la mesa camilla. Es decir, todos calentitos, en torno al brasero, con las faldas encima de nuestras rodillas, y ahí pues estamos muy bien, ¿no? Escuchando a nuestro guía, a nuestro pastor, acompañante, y volviendo a casa para seguir una vida sin más compromiso. Todo lo que se recibe está bien. La formación y la vida espiritual son fundamentales, pero debemos despertar en los jóvenes esa inquietud que ellos nos dicen, ese deseo de mirar hacia afuera, de salir y de transformar el mundo, partiendo, por supuesto, de la vivencia espiritual y de su formación tan imprescindible. Ante esta tentación del gnosticismo, el Papa dice que la fascinación del gnosticismo es lo de una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inminencia de su propia razón o de sus propios sentimientos. Y ante esto, ¿qué nos propone? Pues el mismo Papa tiene su propia propuesta, ¿no? La diferencia entre la trascendencia cristiana y cualquier forma de espiritualismo gnóstico está en el misterio de la encarnación. No poner en práctica, no llevar la palabra a la realidad, significa construir sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos que no dan fruto y que hacen estéril su dinamismo. Hay una tentación en la pastoral juvenil, vuelvo a insistir, de manera general, y estoy hablando en la situación general. La otra tentación, pues nos iríamos al otro lado, la pastoral juvenil pelagiana, podríamos decir, ¿no?
Esta es una pastoral basada solo en los eventos y eventos y eventos, en acciones y proyectos, donde nos quedamos en la parte de la acción y nos olvidamos de la contemplación. Son muchas las veces que encuentras grupos de jóvenes con voluntariados, acciones de compromiso social, en situaciones diferentes, pero que les pides un momento de oración, de celebración de la Eucaristía, y que no saben dónde están ni cómo ubicarse. Y no hablo de acciones de primer anuncio, que evidentemente todos tratamos, sabemos cómo cuando trabajas de primer anuncio, que no puedes evidentemente ofrecerles un encuentro tan personal con el Señor, ni una vivencia. Estoy hablando de grupos ya maduros y que llevan un camino en la Iglesia, un camino de fe, un camino rodando en su compromiso de fe, y que se han quedado simplemente en la acción y no comprendieron la dimensión de la contemplación, que es necesaria para la acción. Ante esta tentación también el Papa nos dice algo. Una de las cosas más difíciles de comprender para todos los cristianos, dice, es la gratuidad de la salvación en Jesucristo. La salvación no se paga, la salvación no se compra. La puerta es Jesús y Jesús es gratis. El lugar privilegiado para el encuentro con Jesucristo son los propios pecados. Tengan confianza en el perdón de Dios y no caigan en el pelagianismo. Empuja a la Iglesia a no ser dice del pelagianismo, empuja a la Iglesia a no ser humilde, desinteresada y bienaventurada. Y lo hace con la apariencia de un bien, porque el pelagianismo nos conduce a poner la confianza en las estructuras, en las organizaciones, en las planificaciones perfectas, siendo abstractas. Añadía que a menudo nos lleva también a asumir un estilo de control, de dureza y de normatividad. Ante esto, ¿qué nos propone el Papa? Que la doctrina cristiana no es un sistema cerrado, incapaz de generar preguntas, dudas, interrogantes, sino que está viva, que sabe inquietar y que sabe animar. Tiene un rostro que no es rígido, tiene un cuerpo que se mueve y crece, tiene carne tierna. La doctrina cristiana se llama Jesucristo. ¿Qué podemos hacer ante estas tentaciones? Habrá más, Yo me limito a poner dos que un poco pueden resumir toda la situación concreta. La pastoral juvenil debe reflexionar sobre el tipo de pastoral que ofrece y debe hacer esfuerzos por buscar una propuesta que parta del encuentro personal con Cristo, de la necesidad de vivir la fe en una comunidad, de crecer en formación y vida de fe, y que se sienta corresponsable para comprometerse en el mundo de hoy, en todas sus facetas, ayudando y acompañando al joven a descubrir el lugar que cada uno debe ocupar en este mundo, acompañando, como digo, en el discernimiento vocacional y acompañando en el momento de descubrir sus talentos y sus dones para ponerlos al servicio del Evangelio de la Iglesia. Es necesario, por lo tanto, en nuestra pastoral juvenil de hoy, la integración de lo espiritual y lo social. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos lo recuerda y nos dice que la evangelización tiene una dimensión social. Dice que evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme de verdad el corazón. Estas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Esto nos lo dice, como digo, en el número 262 de Evangelii Gaudium. Perdón. No es bueno no es buen camino, mejor dicho, separar lo espiritual de lo social. Vemos y somos conscientes en qué queda cuando construimos esta integración. A veces incluso existen miedos a perder a los jóvenes, a perder el carisma, miedo a pensar que a los jóvenes no les interesa nada de lo que estamos haciendo, que están totalmente apáticos a todo. Quizá puedan darnos esa sensación, pero no es así. Son verdaderamente, es verdad que ya me refiero a lo mejor jóvenes todavía más adolescentes, son verdaderos esponjas. Lo van absorbiendo todo, para luego decidir por sí mismos. Si nosotros no le damos lo que creemos que tenemos que darle, que es el Evangelio, mostrarles esta confianza y esta esperanza, nadie se lo va a dar. Y no van a absorber. Y cuando llega el momento de decidir, no van a tener esta opción, esta capacidad o esta posibilidad. Por eso es la responsabilidad, aunque seamos 4, aunque vayamos en un taxi y estemos un poco locos. Porque hay que seguir confiando en que algún día ellos, cuando saquen de su chistera o de su vida, también tengan la opción de que lo que lo hemos presentado aquí también les pueda ayudar y les pueda servir. En conclusión, como nos decía San Ambrosio, evitemos formar jóvenes que se conviertan en hombres vaso,
Es decir, que lo reciben todo para sí y no comparten nada. Que evitemos formar jóvenes que se conviertan en hombres canal, que lo dan todo sin quedarse nada. Y por lo tanto nuestra tarea es intentar hacer, como dice San Ambrosio, hombres fuentes, que son capaces, quedándose con la esencia, de dar y de recibir. Y acabo este punto 1.3, para que si estéis siguiendo el esquema que os han dejado, con la introducción, o el prólogo que hace, mejor dicho, el Papa en el DOCAT. Dice así: el Papa pide e insiste hacer algo más para que esta revolución del amor y la justicia se haga realidad en muchas partes de este maltratado planeta. A muchos les puede ayudar la doctrina social de la Iglesia. Dice: no sueño con grupos de jóvenes sentados bajo los árboles discutiendo sobre ella. Bien está eso, háganlo. Pero mi sueño es más ambicioso. Deseo 1 millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies. Solamente transformarán la tierra aquellos que se entreguen a ella con Jesús y se dirijan, guiados por él, hacia los marginados que viven en medio de la sociedad. Involúcrense también ustedes en política y luchen por la justicia y la dignidad, y sobre todo por los más pobres. Esto es parte del prólogo del DOCAT. Si no lo han leído, yo les invito a que lo lean completa, porque creo que es una verdadero mensaje y un atrevimiento por parte del Papa y una llamada a dónde tienen que estar de verdad el esfuerzo de esta tarea de ayudar y de formar a los jóvenes hoy. En el punto 1.4 vamos a hablar voy a intentar ir rápido porque, aparte de que estéis cansados, es un poco espeso, de la pastoral juvenil y los temas sociales emergentes hoy. Porque cada época y cada momento tiene sus propias urgencias. Hoy somos conocedores de muchas de ellas y cómo verdaderamente influyen también en la vida de los jóvenes, en su presente y en su futuro. La globalización, la economía, el pluralismo, la participación real, el cambio social, el papel de la mujer, las ideologías del género, la tecnología, el mundo de la información, son algunos de esos temas que están hoy ahí y que también repercuten en la vida de los jóvenes de una manera muy directa, y que ellos están pidiendo de alguna manera que se les acompañe para poder dar respuesta. Siendo conscientes de la importancia de la doctrina social de la Iglesia, tiene a la hora de dar respuesta a todos estos temas emergentes, debemos procurar y buscar los medios para que todo lo que nos propone pueda ser conocido por los jóvenes para dar respuesta a estas urgencias que tanto les afectan. Urgencias que deben ser afrontadas desde el Evangelio y que exigen respuestas concretas. Voy a intentar dar algunas de esas urgencias por encima. Podría alargarme mucho más, comentarlas, ver qué nos propone la doctrina social sobre ellas y ver incluso qué podemos hacer para llegar a los jóvenes. Pero para no alargarme, porque sé que estáis cansados, yo también lo estoy, voy a intentar ir acordándolo. Fijaros, algunos de los temas que más podemos decir están influyendo, algunos ya han salido a lo largo de estos 2 días. Uno es lo que se denomina la urgencia económica, que lleva consigo, lo hemos dicho, un consumismo tan feroz, lo cual lleva a la absolutización del presente, olvidándose del futuro. Esto sí que ha calado en nuestros jóvenes. La doctrina social de la Iglesia no ha calado, pero esto sí que ha calado profundamente en nuestros jóvenes, que miran desconsolados al futuro, pero tratan de olvidar, enquistados en un presentismo exacerbado, que denota una falta de confianza en el futuro. Ante esto, bueno, pues hay esfuerzos, y la Iglesia hace esfuerzos, y la doctrina social de la Iglesia nos marca maneras de intentar de cómo salir hacia adelante, ¿no? La responsabilidad en las generaciones futuras, la solidaridad, etcétera, la subsidiariedad de la economía, pero ¿cómo llegar con estas propuestas a los jóvenes? Ahí está la gran cuestión. Otro de las grandes urgencias y de los problemas que estamos viviendo hoy es la crisis demográfica. Ya lo decía Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, que decía que las naciones que tienen un futuro son aquellas que tienen una población mayoritariamente joven. Y justamente Europa, y entre ellas España, pues no está en ese grupo. Por lo tanto, esto crea una situación difícil y que debilita espiritual y materialmente la realidad propia donde los jóvenes están viviendo, la sociedad en general. Ante esto, bueno, por la importancia de la familia, la apertura a la vida, la solidaridad entre las generaciones, etcétera, que hemos estado hablando también, lo hemos escuchado hoy, pero ¿llegamos adecuadamente a los jóvenes con todo esto? ¿Comunicamos adecuadamente? ¿Conseguimos ofrecer respuestas concretas a los jóvenes?
Otra cuestión, otra urgencia que está ahí es el inmenso deseo que hay hoy en día, como siempre, pero de una manera especial en este momento, de querer ser feliz, la felicidad, ¿no? Alcanzarla sea como sea, incluso a veces cuando se vuelve contra sí mismo. Para alcanzar esta felicidad podríamos decir con minúscula, un querer alcanzarlo que nos descarta a Dios y a la Iglesia, porque nos estorba. Ante esto, la doctrina social de la Iglesia nos presenta la perspectiva de la esperanza de poder conocer la ley natural que Dios creador ha puesto en las cosas. El mundo no es fruto de la casualidad, pero claro, volvemos a lo mismo. Llegamos, presentamos de verdad, somos capaces de llegar, los jóvenes captan la propuesta de felicidad que nosotros les ofrecemos. Hay muchas más urgencias, ¿no? La urgencia educativa, la urgencia democrática, podríamos decir, pero voy a decir una más, que yo creo que es fundamental en el momento en el que vivimos. Es la urgencia antropológica. Cuando se pierde el sentido de la persona humana, es muy difícil afrontar todos los problemas humanos. La persona es el sujeto y el fin de la vida social, como nos dice el Concilio Vaticano II, y lo es como un todo. No puede dividirse en partes. A esta crisis antropológica lleva detrás de sí una crisis teológica. Cuando perdemos la conciencia de Dios, perdemos también la conciencia de hombre. Ante todo esto, toda esta urgencia de la doctrina social de la Iglesia es fundamental para dar respuestas y, sobre todo, es un reto necesario que debemos aceptar como agentes de pastoral, como cristianos, como personas que trabajamos y tratamos de vivir nuestra fe en el mundo de hoy, para intentar de alguna manera acercar esta doctrina social de la Iglesia a las nuevas generaciones, a la gente joven con la que caminamos. El punto 1.5 es el instrumentum laboris. Ayer ya hizo referencia Rosano Sala, nos presentó un poquito algo del documento. Yo simplemente os invito a que os acerquéis sobre todo a los números del 152 al 159 del Instrumentum Laboris, en la tercera parte, sobre el tema de elegir caminos de conversión pastoral y misionera. En el segundo punto, en concreto, inmersos en el tejido de la vida cotidiana, trata temas concretos que hacen referencia a los jóvenes y la doctrina social de la Iglesia. Parte de la Laudato Si, habla del fenómeno Industria 4.0, habla de todo el tema nuevo modelo económico y cómo hace referencia a la necesidad de promover el desarrollo de las alternativas que nacen de las periferias y en grupos especialmente de jóvenes que viven las consecuencias de la cultura del descarte. Hace referencia ahí en Instrumentum Laboris, lo digo porque han sido varios momentos estos comentarios que veáis que está recogido en Instrumentum Laboris. Y bueno, distintos temas como la libertad, la justicia, la paz, la ecología, la economía y la política están recogidos en esos números, como digo, del 152 al 159, especialmente el Instrumentum Laboris, aunque en distintas partes del Instrumentum Laboris también podéis encontrar referencias directas a la doctrina social de la Iglesia. Voy al segundo punto. Segundo punto, una pastoral juvenil en salida propone lo fundamental. Es decir, esta es la situación, esto es lo que os decía, que no ha calado en nuestros proyectos, en nuestra pastoral. He expuesto un poco la situación, las realidades que hay. Entonces, ¿dónde tenemos que partir? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pues tenemos que ir a lo fundamental. Tenemos que ir a buscar lo que es lo fundamental. Los jóvenes en el presínodo hablan de mirar fuera. Refugiarse dentro es estar siempre dando vueltas sobre uno mismo. Y eso, al final, te hace enfermar. Es fácil ver en esta expresión la huella del Papa Francisco invitando a la salida misionera. Lo dice Evangelii Gaudium número 30. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Esto es fundamental para la pastoral juvenil, para la pastoral obrera, para la pastoral de cada parroquia, para la pastoral de una diócesis, de una congregación, movimiento. Tenemos que estar en un proceso de verdad, de actitud de salida, y eso necesita un discernimiento que nos llevará a una purificación y a una reforma. El tema del discernimiento salió ayer como fundamental en Instrumentum Laboris, lo decía Rosano Sala, ha salido también tanto en la charla de Alicia esta mañana como en la de Jesús Rojano. Es decir, es uno de los temas fundamentales, es uno de los pilares fundamentales en este sínodo que vamos a tener dentro de menos de un mes.
el documento preparatorio para el sínodo, ve en el discernimiento el instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a los jóvenes para que descubran a la luz de la fe la propia vocación. Esta es la dimensión más particular y personal al joven, pero ese discernimiento también que debemos de hacer cada uno en su realidad y en concreta, o en su pastoral o en su comunidad, también es necesario, ¿no? El primer paso para avanzar hacia una pastoral misionera, por lo tanto, es el discernimiento. Y quiero dejar claro que el discernimiento, más que una metodología, es una actitud. Para hacer un buen discernimiento cristiano se necesita también tener bien afinada la sensibilidad creyente. En este sentido, el discernimiento lleva a preguntarse sobre uno mismo, exige reconocer la propia debilidad y pone en camino de purificación. Si somos honestos, deberemos reconocer que el discernimiento siempre deja ver que nuestro gran problema es el egoísmo y la autorreferencialidad. El discernimiento abre el camino, como digo, de la purificación y la reforma, abre el camino a los cambios. ¿No tenemos nada que cambiar en nuestra pastoral juvenil? Quizá uno de nuestros puntos de apoyo para los cambios sea centrarnos, como digo, en lo fundamental. En una pastoral juvenil misionera que quiere estar en salida, tiene que centrarse en lo fundamental. Hay para la pastoral juvenil, dos centros fundamentales. Uno es Jesucristo y el otro es el joven. Para llegar a Jesucristo necesitamos de la conversión. Aquí aparecen nuevos métodos, nuevas maneras, nuevos modos de intentar, traemos de Francia, de donde sea, buscamos métodos de donde sea. Pero si no hay una conversión personal, particular, concreta, de cada uno de los que estamos trabajando con la pastoral juvenil hacia Jesucristo, va a ser difícil poder realizar de verdad la segunda parte, que es llegar a los jóvenes. Porque los jóvenes es la misión. Y sin conversión no hay misión. Y no podemos realizar una verdadera misión si no ha habido una verdadera conversión personal a Cristo. Una pastoral juvenil transita el puente que va de Dios al joven. Es el problema fundamental de la pastoral, la mediación. La pastoral juvenil es la mediación que propone, como digo, la Iglesia para poner en relación a Dios y al joven. Se puede decir que quiere transitar el puente que va de Dios al joven y del joven a Dios. Jesús, mediador del Padre, pone en relación a Dios con el hombre. Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el Padre y el del hermano. Sin duda, dos, el Señor y el prójimo. Esto lo hemos escuchado en la última exhortación del Papa Gaudete et Exsultate, en el número 61. Esta convicción de la que hemos hablado más arriba tiene consecuencias para la misión y para la vida espiritual. Para el Papa Francisco, lo vuelve a decir en Gaudete et Exsultate, viene a decir que es un grave error que la vida espiritual separe a Dios del hombre, la misión de la espiritualidad, la oración de la acción. Además, el Papa Francisco ve el peligro real de las ideologías que mutilan el Evangelio. Lamento que a veces, dice, las ideologías nos lleven a errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo como superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista o populista. Lo dice en el número 100 y 101 de la Gaudete et Exsultate. Segunda cuestión, si ya sabemos que la pastoral juvenil es ese puente que nos lleva a los jóvenes a Dios y acerca a Dios a los jóvenes, ¿dónde nos tenemos que centrar? Pues la pastoral juvenil que propone Francisco palpita el Jesús que descubrimos en las bienaventuranzas y en el protocolo del Evangelio de San Mateo. Es importante una pastoral juvenil que se centra en Jesús, especialmente en el Jesús de las bienaventuranzas, que son el programa de Cristo para toda su Iglesia. Nos lo vuelve a resaltar el Papa en alguna de sus homilías en Santa Marta, cuando dice las bienaventuranzas son el programa de vida que propone Jesús, tan sencillo pero tan difícil. Si nosotros quisiéramos algo más, Jesús nos da también estas indicaciones. Ese protocolo sobre el cual seremos juzgados, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a vernos. Con las bienaventuranzas y con esta propuesta, nos dice el Papa, se puede vivir la vida cristiana a nivel de santidad. Todos sabemos la importancia que tienen la alegría y la misericordia en el magisterio del Papa Francisco. Una pastoral juvenil de la alegría bebe de las bienaventuranzas. Una pastoral juvenil de la misericordia bebe del protocolo de San Mateo.
La pastoral juvenil, por lo tanto, tiene que volver a decir que puede ser una pastoral juvenil de la alegría y de la misericordia. En el presínodo los jóvenes nos dicen: una forma de superar la confusión que los jóvenes tienen con respecto a quién es Jesús implica un volver a las Escrituras para comprenderlo más profundamente en su vida y en su humanidad. Los jóvenes se sienten alejados, más que se sienten alejados, viven alejados de la Iglesia, la ven muy lejos de ellos, tan lejos porque la ven desde una visión, o la contemplan, o lo que se les ha ofrecido, o lo que ellos ven es demasiado doctrinal, demasiado moralista, entonces la ven súper lejana. Y claro, como la ven tan lejana y están tan lejos, pues no acuden a ella. Es decir, no les llena, no les da respuesta. En cambio, siguen teniendo inquietud, siguen estando abiertos a Jesús. A ese Jesús que se entrega, que se da por los demás, que es capaz de transformar el mundo, de dar la vida por los demás. Pues seguramente a lo mejor lo que se nos está diciendo es que, siendo Iglesia, vayamos más a lo real, a la persona, a Jesucristo, y desde ahí mostremos la Iglesia. Y no mostremos la Iglesia para después llegar a Jesucristo, que a lo mejor lo hemos hecho algunas veces de esa manera, por no decir muchas. Nos dicen que son atraídos por la alegría que debía ser el sello distintivo de nuestra fe. Los jóvenes expresan el deseo de ver una Iglesia que sea testimonio viviente de lo que enseña, que sea testigo auténtico en el camino hacia la santidad, lo que incluye el reconocer los errores y pedir perdón por ellos. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención en el presínodo es cuando los jóvenes dijeron: para nosotros es atrayente una Iglesia que es capaz de aceptar que es vulnerable. Es decir, que es capaz de reconocer que comete errores, que es capaz de pedir perdón. Una Iglesia que no está hecha de supermanes, que no está hecha de hombres perfectos, y que es capaz de, reconociendo sus debilidades y sus tropiezos, seguir caminando y sembrando esperanza y mostrando el mensaje de Jesucristo. Los jóvenes sueñan con líderes en la Iglesia, dicen en el presínodo, sacerdotes, religiosos, laicos, que sean un fuerte ejemplo de esto. Voy a pasarme también, haría referencia a ello, pero vuelvo a insistir, os veo cansados, estamos todos cansados, al magisterio propio del Papa Francisco, que ha pegado ese cambio y que también en la pastoral juvenil lo estamos queriendo tener en cuenta. Sabéis que, simplemente leo la doctrina social de la Iglesia, todos somos conscientes que comenzó con la Rerum Novarum, escrita en León XIII, y que quiso dar respuesta a la situación concreta de aquel momento, ¿no? Quiso que la Iglesia, ante el movimiento obrero y ante las realidades sociales que traía aquel tiempo nuevo, ¿no? Desde sus inicios se asentó en las patas del trabajo y la economía. A partir de Laudato Si, que es la gran aportación del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia se asienta en el trabajo, la economía y la ecología integral. Esta es una gran novedad. Y Laudato Si sitúa a la Iglesia en este tiempo secular y pluralista con una actitud abierta y de diálogo con la ciencia, la política, la economía, la ética y las religiones. Por lo tanto, podemos decir que ha enriquecido grandemente la doctrina social de la Iglesia. Y ahí también tenemos que llegar con los jóvenes. No voy a pararme en distintas cuestiones que tenía planteado sobre ecología integral, etcétera, en relación con esto. El Santo Padre propone algunas líneas de acción a dos niveles, uno social y político. A nivel pastoral, una a nivel social y político, otra a nivel pastoral, donde habla de educación y de espiritualidad. En el primer nivel, la palabra clave es el diálogo. Es decir, en el nivel social y político, la palabra clave es el diálogo. Y en el segundo nivel, las palabras claves son educación y espiritualidad. Francisco, como sabemos, sobre todo es un pastor, y en todas sus encíclicas y exhortaciones encontramos la actitud del pastor que está preocupado por la educación y por la espiritualidad. Vuelvo a insistir, paso por encima muchas cosas que estaban preparadas sobre el tema de la doctrina. Como me imagino que la ponencia luego se podrá entregar, pues la podéis luego mirar más detenidamente. Y voy al tercer punto. ¿Dónde queremos concretar todo esto? ¿Qué queremos intentar? ¿Qué estamos luchando ya? ¿Qué estamos dando pasos? Porque no solamente estamos intentando ser conscientes de esta necesidad, sino que queremos dar pasos en la pastoral juvenil a nivel nacional, en nuestra realidad concreta en nuestro país, desde la comunión, desde el esfuerzo, desde el trabajo conjunto, ¿no? Me propongo ir aterrizando todo lo dicho hasta ahora. Por supuesto que hemos de esperar a que el sínodo nos muestre sus conclusiones y podamos reflexionar sobre la exhortación que el Papa publique en relación con los jóvenes.
pero sí es cierto que vamos percibiendo algunas inquietudes que son fundamentales para el futuro en referencia a la pastoral juvenil y en relación directa con la doctrina social de la Iglesia. Algunas de esas cuestiones nos afectan a toda la realidad pastoral, pero tienen una incidencia importante en la pastoral juvenil. Quiero enumerarlas y hacer un breve comentario sobre ellas, aunque a lo largo de toda la ponencia ya he hecho referencia a algunas de ellas. Primero, una pastoral juvenil que esté al servicio del mundo. Es importante que la dimensión del trabajo pastoral con jóvenes esté abierta a una implicación real y activa en la realidad concreta del mundo de hoy. Partiendo, por supuesto, del encuentro personal con Cristo, la vivencia de la fe, siempre en una comunidad viva y acogedora, que es otra de las cosas que los jóvenes dicen y recalcan, que necesitan comunidades vivas y acogedoras, donde los jóvenes tengan mucho que decir y aportar, ofreciéndoles evidentemente la formación adecuada y el protagonismo activo y acompañándoles en su discernimiento vocacional, desde ahí, desde esta mirada, siempre hacia afuera, entendiendo ese hacia afuera, hacia el mundo que necesita el compromiso de los jóvenes, desde ahí queremos plantear esa pastoral juvenil. Una pastoral juvenil, en segundo lugar, de los sentidos. Los sentidos son nuestra primera aproximación a la realidad. Por eso me atrevo a proponer una pastoral juvenil de los sentidos, que mira, percibe, escucha, palpa y dialoga. Una pastoral que mire a su alrededor para ver un mundo en continuo cambio, para mirar y respetar, para mirar y contribuir, para mirar y ofrecer líneas de acción y de cambio. Una pastoral juvenil que perciba las nuevas formas de concebir el mundo, que perciba y comparta, que perciba y aliente, que perciba y ofrezca esos espacios abiertos para caminar al lado de los que más lo necesitan. Una pastoral juvenil que escuche todas las voces, las que no gustan, las que sufren, las que necesitan ayuda, las que caminan con esperanza, que escuche y que comprenda, que escuche y abra espacios para el diálogo. Una pastoral juvenil que palpa la realidad, que no se queda al margen, que palpa cada situación concreta, que palpa las necesidades de hoy, que palpa a los jóvenes y la esperanza de ese futuro que tanto desean. Una pastoral que dialoga, que tiene voz, que está abierta a compartir con otras realidades, que dialoga y que vive, que dialoga y comprende, que dialoga y compromete. Es decir, una pastoral juvenil de los sentidos. Tercero, una pastoral juvenil que lee los signos de los tiempos en la cultura. No se trata de vivir aislados de este mundo, sino que hay que ser relacionales, ser constructivos, ser esperanzadores, que trata de dar respuesta a esa pastoral juvenil a realidades concretas, desde la escucha, como digo, el diálogo y la comprensión, buscando siempre cauces de comunión y de presencia activa y real de los jóvenes en los cambios que van surgiendo en la sociedad en general. Está claro que necesitamos puntos de encuentro con los jóvenes. ¿Qué son estos puntos de encuentro? Pueden ser lugares físicos o espacios virtuales, pero también pueden ser aquellos valores emergentes de los jóvenes consonantes con los valores del espíritu. Una vez situados en este lugar queremos conocer e interpretar. Por eso la pastoral juvenil debe tener previsto cómo ser un observatorio permanente del conocimiento y de la interpretación de la realidad juvenil iluminada por la luz del Evangelio. Interpretamos la realidad juvenil como pastores y como educadores de jóvenes que se preguntan qué me está pidiendo Dios para ayudar a este joven a crecer como persona y como creyente. Para ello necesitamos una pastoral juvenil lúcida, que se deje iluminar por el Espíritu y obre desde la fidelidad a Cristo y a la Iglesia, que sea capaz de examinar con atención la realidad y el momento puntual que nos toca vivir desde el Evangelio interpretar y actuar. Cuarto, una pastoral juvenil que propone experiencias y que acompaña. La experiencia es una de las categorías importantes de nuestro tiempo. Tener experiencias, vivir experiencias, proponer experiencias. De algunas cosas solo se puede hablar por experiencia. Es por eso que la experiencia es una importante categoría pastoral. Los educadores queremos acompañarles para que tengan experiencias de encuentro personal con Cristo, en la Iglesia y en la realidad concreta en la que viven en el mundo de hoy. Acompañarles a encontrarse con Cristo en los más necesitados, pero insisto, siempre acompañados. El acompañamiento es fundamental en el momento actual.
No podemos hacer una pastoral juvenil adecuada sin buenos acompañantes. Yo creo que esto es algo igual que lo hemos estado diciendo por activa y por pasiva durante todos estos 2 días. De ahí es necesario fomentar escuelas de acompañamiento y animar a los jóvenes a que en sus procesos sean acompañados de manera personal. Y están surgiendo escuelas de acompañamiento. Están surgiendo las tradicionales de los jesuitas, de los salesianos, vedrunas, etcétera. Están surgiendo diocesanas, interdiocesanas. Hay que fomentarlas, hay que apoyarlas, hay que enviar gente que tenga inquietud por acompañar, laicos, religiosos, sacerdotes, que se formen para ser verdaderos acompañantes, porque hoy la pastoral juvenil pasa por el acompañamiento personal, fundamental y esencial. El acompañamiento grupal es, por supuesto, hay que estar, hay que acompañarles, hay que formarles, pero el acompañamiento personal es esencial y fundamental. 5. Una pastoral juvenil de comunión. Y aquí lo he dejado al final, pero para mí es de lo primero. Esto me han escuchado ya muchas veces cuando pongo este ejemplo, pero yo no me canso de ponerlo y de decirlo, porque es lo que estamos intentando trabajar en la pastoral juvenil en España, porque creo que la mayoría de los que estamos trabajando en ella creemos en ello. Y sabemos que tiene sus dificultades y que tiene muchas veces que hay que superar muchos escalones, pero estamos intentándolo. Y queremos que si trabajamos a nivel nacional así, conseguiremos que vaya trabajándose también a nivel diocesano, en las realidades locales, entre las congregaciones, movimientos, instituciones diocesanas, que se vayan trabajando. Fijaros, ¿quién no sueña, o no, quién no ha oído decirlo de siempre, ¿no? Todos vamos en un mismo barco. Un barco en el que todos entramos, qué bien. Todos tenemos un mismo patrón, que es Jesucristo, ¿no? Que lleva el barco, qué bien, lo tenemos todos claros. Tiene ese barco unas velas impresionantes, que solamente con el soplo del Espíritu Santo irán donde tienen que ir. Hasta ahí todos de acuerdo, qué bien. Además, ese barco ya tan imponente, ahí en mitad del océano, con esos pedazos de velas, es llamativo, llama la atención, crea inquietud. La gente se preguntará qué es ese barco. Pero es que ese barco va a un puerto, a un mismo puerto. Aquí ya vienen los problemas, porque ya queremos muchas veces manejar los puertos como nosotros queramos. Y queremos decir cuál es nuestro puerto, y no a lo mejor el puerto que quiere el patrón. Pero es que el patrón dijo, además, quiero que ese barco, aparte de las velas que podrías llevarlo con el espíritu donde quisiera, tenga remos. Y quiero que esos remos, uno sea rojo, otro azul, otro verde, otro amarillo. Claro, y tú te imaginas ese pedazo barco, con esas velas impresionantes, con ese colorido en mitad del océano. Oye, yo siendo un chaval joven, dice, tengo inquietud por saber qué es ese barco me llama la atención, yo quiero subir a ese barco, es impresionante lo que me está ofreciendo ese barco, posiblemente es el mejor mensaje, la mejor propuesta. Pero llega el patrón y dice, señores, a remar. Y llega el verde y hace así, y llega el rojo y hace así, y llega el azul y dice que nos rema, y dice el amarillo que él va a su ritmo. Y resulta que ese barco tan impresionante, tan maravilloso, tan inmenso, tan precioso, que atrae tanto, a la primer rato que estás por ahí dices, yo me voy de aquí. A mí no me atrae algo que no se mueve, que acaba siempre en el mismo sitio porque no son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de remar. La comunión no es que no respetemos los colores y la diversidad tan inmensa y maravillosa que tenemos en ese barco, sino que seamos capaces de poner un proyecto conjunto y trabajar y remar juntos. Porque eso dará fuerza a lo que estamos viviendo y mostrará y hará atrayente a los jóvenes que lo que de verdad estamos ofreciendo merece la pena. Y se embarcarán y serán capaces de coger los remos. Y aportarán más colores, pues bendito sea Dios. Le darán mucha más alegría a ese barco. Pero no, esto también es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y por ahí queremos una pastoral juvenil y estamos intentando dar pasos en esa línea. Creo que hemos dado grandes pasos, esperemos que sigamos en esa línea. Y acabo con algunas propuestas concretas que puedan ayudar o que nos puedan ayudar en este intentar acercar la doctrina social a la pastoral juvenil. Poner a los jóvenes en relación con situaciones difíciles, pero siempre acompañados y siempre con una mirada de ternura. Acercamiento a las pobrezas de los jóvenes, es decir, situaciones de exclusión, de marginación, de sufrimiento. Jóvenes que son pobres espiritualmente, pero jóvenes también que son pobres en su formación.
Esta situación que trae una falta de compromiso real y consecuente. Una tercera propuesta es tener esa actitud de salida misionera frente a lo autorreferencial en el que a veces hemos convertido la pastoral juvenil. Una cuarta propuesta es potenciar la antropología del don ante el narcisismo ambiental. Vamos a dar lo que tenemos, vamos a ofrecernos. La apertura de la persona, otra de ellas, la apertura de la persona que se entrega ante la situación del que está siempre recibiendo. En contraposición, lo hemos dicho ya antes. Otra propuesta, la apertura a los otros, frente a las sociedades cerradas que encontramos, crear comunidades, lo he dicho, acogedoras y abiertas, tener una actitud relacional. Para los jóvenes es muy importante que vivamos una iglesia que se relaciona, no una iglesia que cierra y que se cierra en sus pequeños grupos, una iglesia relacional. Lo han insistido en el presínodo y está en el Instrumentum Laboris y será uno de los temas. Relacional, abierta, en continua relación, en continua comunicación. Y presentar, acabo con esta, ya digo que podría haber muchas más, presentar la doctrina social como el manual de instrucciones para vivir el Evangelio, para evangelizar, como una ayuda para los jóvenes, para responder a su búsqueda del sentido de la vida. Bueno, yo he intentado, vuelvo a insistir, he ido muy rápido, lo sé, he querido tocar algunas de las cosas que había propuesto o que tenía planteadas, pero sobre todo concienciarnos de que la doctrina social de la Iglesia no ha calado y hay que ser conscientes y realistas en la pastoral y en los proyectos, en las propuestas de pastoral juvenil, que tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para que pueda calar, que tenemos que buscar los cauces, que hay medios y hay posibilidades, que hay esperanza, lo hemos escuchado en las mesas que hemos tenido antes y en otros, hay esperanza, hay ejemplos, podemos seguirlos y tenemos que hacer una apuesta porque verdaderamente la doctrina social de la Iglesia sea y esté entre los jóvenes y ellos respondan al mundo de hoy con respuestas verdaderamente donde ellos se sientan acompañados y alentados en esta tarea de ser verdaderos testigos en el mundo de hoy. La Iglesia joven también mira hacia afuera. Muy bien. No sé por qué dices que estamos cansados. Yo no lo noto cansado a Raúl. Lo veo... Verás tú cuando llegue a casa. Bien, es verdad que estamos al final de la tarde y lo que ha dicho luego lo tendremos por escrito y lo podéis bajar en la web todo el texto. Eso es así, ¿no? Entonces, y luego sabéis que todos los materiales los publicamos al año siguiente en la revista Corintios 13 de Cáritas. Llevamos los 25 cursos publicados, es un récord, en la revista Cáritas. Por tanto, del primer trimestre del año siguiente, es decir, del 2019. Ahora tenemos todavía unos minutos si queremos compartir con Raúl pues algún aspecto de los que él ha tratado que queramos matizar o que veáis vosotros que realmente pues sea un punto donde incidir especialmente. Vamos, ahí está el micrófono. Ya tiene Gustavo. Bien, ¿alguien se atreve a desafiar a Raúl en primer lugar? Ojalá que podamos aportar todos y mucho. Ahí está Juan. Bueno, entonces, Raúl, muchas gracias por tu exposición. Intentaré decir 3 cosas y voy a ser muy telegráfico para no extenderme mucho, si puede ser. Bueno, la primera, de todo lo que he escuchado aquí ayer y hoy, esta es la conferencia que mejor integra doctrina social de la Iglesia y lo que se refiere a los jóvenes. Yo estaba echando en falta más integración, más relación de doctrina social y la problemática de los jóvenes en otras cosas. En segundo lugar, sobre el DOCAT, lo conozco, evidentemente. Creo que es un buen documento, un buen texto de preguntas, respuestas y lecturas de apoyo. Pero a mí me parece que le falta una metodología de trabajo, de aplicación. Creo que le falta algo práctico. Yo creo que por eso no ha logrado tanta implantación como quizá si hubiera deseado.
Y en tercer lugar, pues me encanta que hayas planteado eso, es decir, ¿por qué la doctrina social de la Iglesia no ha calado en la pastoral juvenil? Sin embargo, veo que tiene muchas potencialidades para calar, por 5 motivos. Yo sintetizo en 5 motivos. Primero, por su metodología inductiva. Tú hablabas de la pastoral de los sentidos. Soy muy breve. Por sus contenidos nucleares. Tercero, por su finalidad, evangelizar en lo cotidiano del mundo, ¿no? Por su gradualidad en la orientación, o sea, principios, criterios y orientaciones, es decir, paso a paso y desde la propuesta de lo deseable a lo que es posible, ¿eh? Una metodología de esperanza y de confianza en el ser humano. Y por su naturaleza histórica interdisciplinar, que integra mucho saber e invita a la apertura del conocimiento y del diálogo con otros saberes y con otras maneras de pensar. Bueno, ahí la brevedad es lo que buscaba. Bueno. Muchas gracias. Bueno, tanto a la primera como a la tercera, pues me uno evidentemente y yo creo que vamos en esa línea y queremos, ¿no?, esas aportaciones que nos ayuden a ver de qué manera podemos potencializar pues la doctrina social de la Iglesia en la pastoral juvenil. En tema del DOCAT es curioso, lo he dicho con el YUCAT, porque en el YUCAT surgieron un montón de metodologías, de propuestas, proyectos, temas de formación con el YUCAT, no sé, yo recuerdo por aquí, algunos están por ahí de la Acción Católica, etcétera, en concreto y tal. Con el DOCAT, nada. O sea, no conozco que haya habido una propuesta, al menos no soy consciente de ella. Lo más que llegamos a hacer, lo digo no por decir, el programa de radio que yo tengo, que dirijo en Radio María, dedicamos toda una temporada con Fernando y algunos de los expertos en doctrina social, Teresa Conte, etcétera, a intentar acercar a través del programa de radio cada 15 días un tema del DOCAT a los jóvenes, de una manera fácil, sencilla, para que lo comprendieran. Es lo único que como iniciativa que yo tenga constancia de ello, No quiere decir que no haya, pero que tenga constancia de ello, no tengo ninguna otra. Entonces, sí es verdad que no ha calado el DOCAT como caló el YUCAT. Y es curioso. Buscaremos modos y maneras a ver si todo esto reactiva también un poco este tema, pero es complicado, Es complicado. Sí. Sí, hemos estado hablando del lugar de la doctrina social de la Iglesia en la pastoral juvenil, pero yo me estoy preguntando, sobre todo a partir de algún comentario con un sacerdote, ¿qué lugar ocupa la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes? Porque del año 80 y pico salió un documento de educación católica con un planteamiento muy bien hecho y con un esquema para utilizar en los seminarios, pero yo he ido preguntando así como... Es totalmente desconocido ese documento, tal vez porque es del año 87, pero hoy, si alguien me puede decir qué lugar ocupa la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, porque si no, entonces... Yo sé que teníamos una asignatura de doctrina social de la Iglesia, pero más no te puedo decir, quiero decir, porque evidentemente tendría que contestarte desde el tema de seminarios, etcétera, la formación. No tengo yo ahora esos datos concretos para decirte. Yo digo que nosotros, al menos en nuestro proceso de formación, sí que había una asignatura y había de doctrina social de la Iglesia. Fernando, ¿te puedo decir? Cuando salió ese documento, a mí me parece... 86. A mí me parece un documento muy bueno. Una síntesis metodológica, un guión de poder estudiar la doctrina social de la Iglesia. Y yo hice una encuesta en los seminarios, una consulta organizada y me contestaron alrededor de 20 centros. El problema es que la doctrina social de la Iglesia estaba ausente de la formación de los sacerdotes. Y cuando no estaba ausente, estaba reducida al tratamiento, un cuatrimestre, algo muy ligero. Es verdad que no todo está en estudiar la doctrina social como texto, O sea, esto necesitaríamos otro curso para poder hablar en este sentido. Doctrina social de la Iglesia es más allá de lo que puede dar un profesor en unas horas y tal.
Y lo que hace Cáritas es doctrina social, pero hace falta darle una base doctrinal, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema pendiente, y ciertamente el problema ya no es los jóvenes, el problema es la Iglesia. Yo creo que es una ausencia en la formación del cristiano, es una ausencia en la formación. Desde distintos puntos estamos intentando que se pueda recuperar esto, ¿no? Aquí está Juan Soto, aquí en esta casa, a Fundación, hemos hecho varios manuales de doctrina social. Juan y yo llevamos participando varios años. El último del año 2014. Lo hemos hecho incluso para las universidades latinoamericanas y está publicado en PPC del año 2014. Bueno, pues yo veo, fui el coordinador, veo el nivel de ventas en los últimos 3 años que me manda la editorial y realmente son 60 ejemplares, 70 en el último año. Es un poco frustrante esta realidad y todos tenemos que echarnos un poco la culpa, ¿no?, de esto. Ahí atrás. Sí, buenas tardes, gracias por la aportación. Me llama la atención que en la pastoral, a través del voluntariado y de acciones sociales, se llega a jóvenes más bien alejados. ¿Por qué falta luego el paso de esta formación de la que estamos hablando en este momento? Porque si les atrae, y muchas veces la imagen de la Iglesia, no solo entre los jóvenes, se basa especialmente su credibilidad en lo social. Porque desde dentro, especialmente los jóvenes, se conoce tampoco esta doctrina social, ¿no? ¿Por qué se conoce? O sea, ¿qué causa puede haber? Lo he dicho antes cuando hablaba de una de las tentaciones, ¿no? Yo creo que a veces una de las tentaciones es quedarnos solamente en el compromiso social, en la acción social, y no ir a más, ¿no? Y no provocar ese compromiso de acción social que venga verdaderamente de un encuentro personal con el Señor, o que lleve a un encuentro personal con el Señor y por lo tanto a una necesidad de adentrarnos mucho más en el Evangelio, formarnos en nuestro compromiso, ¿no? Y nos quedamos en la acción. Es una de las tentaciones que están ahí, que se dan, y que se dan habitualmente. Pero sí es cierto que los casos que hay en los cuales se han podido servir, podríamos decir la palabra servir, para poder acercarles con esta acción social y les han ayudado a encontrarse con Cristo, yo creo que son positivos, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, el ejemplo del de África, ¿no? África Directo. África Directo, ¿no? José Que María. parte de su conversión vino a través de ese compromiso, ¿no? De ese encontrarse con. Es decir, que bueno, hay muchos ejemplos y ayuda, pero que es verdad que a veces hacemos proyectos que se quedan solamente ahí y falta dar ese otro paso. No, perdona, es que ese otro paso es fundamental y necesario. Primero, para que nosotros lo hagamos sabiendo de dónde viene, y segundo, para que sepamos a dónde va. Tanto nosotros como el que estamos invitando a que venga a ese compromiso social, ¿no? A esa acción social. Una de las cuestiones que habéis recalcado varios, el tema de la Iglesia en diálogo, por ejemplo, que no era una actividad de acción social, de compromiso social, pero sí tenía una dimensión de decir, vamos a ponernos en el ámbito social, a hablar y a dialogar con libertad. Tiene ese provocar, ¿no? Es decir, oye, vamos a dialogar y que desde ese diálogo también crezca la inquietud, la necesidad, pero para eso hay que preparar nosotros, verdaderamente, los primeros que tenemos que llevar esa propuesta, tenemos que estar formados y preparados, ¿no? Si solamente vamos con la acción social, con la propuesta o con lo que queremos indicar, se va a quedar en eso, en nada más que en eso. Que a lo mejor nos falta a los que lo llevamos un compromiso y una conversión más profunda, ¿no? Antonio. Tengo siempre una tendencia a resistirme a que la Iglesia es la culpable de algo. Pero la realidad es que en la moral social, la conciencia de toda persona que el patio de mi casa es particular, que llueve y se moja como los demás, es que en la moral social no nos planteamos una moral alternativa al sistema. Damos por supuesto, las frases corrientes son
Esto es lo que hay en la economía. Antes alguien ha preguntado qué era un obrero. Desde la pastoral obrera, cuando hablamos del trabajo, que es lo nuestro, pues la gente dice, pero es que hay otra manera de hacer el trabajo que no sea la que hay. Esto es lo que hay, mire usted. Si la sociedad da para tener un contrato basura, pues se tiene que agarrar uno a eso, porque si no tiene otra cosa, y le dices, no, la persona, la dignidad, el trabajo, dignifica o humilla o rompe. Bueno, eso son teorías. Yo creo que la causa fundamental del desconocimiento de la moral social de la Iglesia es que no nos hemos planteado que ser cristiano tiene un comportamiento social distinto a lo que se lleva ahora. Totalmente de acuerdo. Sí, por aquí. Muchas gracias, Tinajero. Ha hecho que no nos durmamos, por lo menos yo, por la pasión con la que estaba hablando, de modo que el que se cree lo que dice, yo creo que ya está empezando a cambiar la realidad. Y quería acabar diciéndote que esas ideas que tienes de vivir la comunión desde la diversidad, eso es fundamental hoy en la Iglesia. Que en nuestra fe, todo el tema de la fraternidad, de la comunión, de la acogida del débil, del pequeño, que eso es una verdad central, luego en la práctica no lo es. Yo soy un pobre hombre, pero lo que tengo, lo tengo porque he conocido a Jesucristo y me lo ha enseñado esta Iglesia, a la que quiero mucho, pero también me hace sufrir mucho. Y entonces, yo contaba esta mañana una experiencia allí en la parroquia donde somos poquitos, pero vamos coincidiendo porque queremos poner en el centro a Jesús y a los pobres. Hay un grupo de gente que viene de Bilbao, una gente que no ha caído muy bien, jóvenes que vienen todos los años de un colegio religioso, que se han integrado en aquella realidad que es muy dura y muy difícil, de una manera, diríamos, admirable. Mi primera sorpresa fue que cuando yo, hablando con ellos, les pregunto si eran creyentes, me dijeron que no. El monitor, el que venía acompañándolos, sí. El primer año pues fue muy bien y el segundo fue mejor. Y entonces yo en el segundo me atreví a decirle, oye, que yo os quiero compartir cuál es mi experiencia aquí en el barrio desde la fe. Y curiosamente estaban totalmente abiertos, pero el problema que planteaban es que la Iglesia no le ofrece garantía. No. Pero bueno, y entonces el tema de Jesús no es posible, y ya algunos dijo, hombre, puesto así, yo creo en Jesús, en fin, fueron ya cada cual confesándose, ¿no? Yo soy andaluz, de un pueblo que por un lado es muy religioso, pero por otro lado es muy anticlerical. Y yo le digo a mis compañeros, ¿cómo la gente quiere tanto a la Virgen y a nosotros no escupe? Pues habrá que sentarse a ver qué pasa aquí, ¿no? Durante muchos siglos, llevamos 2000 años de historia, hemos tenido una historia blanca, otra negra, total, eso está ahí, pero yo creo que también nos hemos posicionado muchas veces fuera de la realidad. Hemos abierto zanjas, trincheras, que ahora, pues claro, cada uno pone su granito de arena y posiblemente consigamos que efectivamente hagamos de puente, entremos en contacto. Yo creo que es un periodo de purificación y que hay que vivirlo con mucha esperanza. Por eso yo creo que todos estos esfuerzos, gestos, trabajos, yo creo que van a dar frutos. Porque por aquí creo es por donde el Espíritu nos está llamando a que sepamos estar, responder, ¿no? Así simplemente me uno a lo que estaba diciendo, pero algo que yo también he tratado de reflexionar cuando los jóvenes en muchos momentos nos han dicho que esa lejanía con la Iglesia, que no acaban de entenderla, que no se ven. Es decir, y no es echarnos toda la culpa a la gente que somos de Iglesia, que no, que a veces podemos caer también en ese, el ambiente general está ahí, ¿no? Pero también tenemos que ver nuestros errores y cómo no hemos llegado verdaderamente, ¿no? Y yo creo que
Yo pongo el ejemplo de unos padres con su hijo, ¿no? Unos padres con un niño, el niño de pequeño hace lo que el padre y la madre le dicen. Está bajo las faldas de la madre, ¿no? Por así decirlo, y hace lo que le dice. Cuando llega la adolescencia, el chico ya empieza a enfrentarse al padre y a la madre. Ya tiene los padres todavía le tratan de dirigir, pero ya tiene sus enfrentamientos. En la iglesia, mientras hemos tenido a los niños y los tenemos en nuestra primera comunión, estas cosas, que bien, fenomenal, los manejamos como queremos, a los que están, a los que se acercan. Cuando llega la adolescencia ya no hay quien los aguante y ya empezamos a crear espacios con ellos. Digo esto porque llega la edad juvenil, normalmente el joven se va a estudiar a la universidad, utiliza la casa para ir a dormir, para que le laven la ropa, para ir a comer, su gran apoyo son sus amigos los de fuera. En la iglesia, ya en la adolescencia hemos creado una separación, no digamos ya cuando llega la etapa juvenil, que ya se queda un distanciamiento y ya no los vemos. La diferencia entre una realidad y la otra es que en todos los casos el padre y la madre han intentado estar siempre, siempre, aun cuando el hijo ha pasado olímpicamente de ellos, aun cuando el hijo les ha utilizado simplemente para te utilizo cuando me interesa. La situación en la iglesia muchas veces ha sido de ya no hay quien te aguante en la etapa de adolescente, o ya te has ido, pues ya vendrá, ya lo hemos perdido y lo damos por perdido. La cuestión es que un joven, cuando llega a los 30 años o 30 y pico, tiene necesidad de volver a casa. Aunque ha tenido su etapa de estar por ahí, todos hemos pasado por esto. Tenemos necesidad de volver con nuestra familia, tenemos necesidad de volver a hablar con nuestros padres, a comentar nuestras cosas, a intentar recibir su experiencia, lo que ellos han vivido. ¿Qué está pasando con esos jóvenes que cuando se despierta ese momento de madurez, dicen, ahí va, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la madre iglesia? La madre iglesia, ¿dónde está? Quiero decir que esto es un planteamiento que está ahí, que tenemos que mostrar de verdad una iglesia más madre, de acogida en todos los sentidos y en todos los aspectos. Una iglesia que sea realmente madre, que acoge al que viene tarde, al que no llega y al que llega al día siguiente malamente. La acoge, la perdona, le quiere y está siempre ahí a su lado y en todo momento. Simplemente una reflexión un poco uniendo, que es por donde queremos un poco, yo creo que también el Papa nos está invitando a ir. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues mañana nos vemos a las 10 de la mañana, ya es la jornada última. A las 9, si alguien quiere venir a la Eucaristía, la celebraremos en la capilla del León 13 y que descanséis. Y mañana nos vamos a descansar. Hay que aplaudir a Raúl, que sobra energía, Raúl, hombre. No digas tanto.